Pero este hombre, él oraba, ayunaba, pero todo su clamor era Dios. Porque yo te quiero decir que yo antes no quería oír el Evangelio. El Señor me llamó a una edad de 22 años, pero cuando el Señor me llamó, llegué llorando a la planta del Señor, un muchacho joven. Porque el Espíritu Santo de Dios está con su iglesia, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, el Espíritu Santo ha marcado sobre toda la tierra, para que todos realmente tengamos que hablar y predicar el Santo Evangelio. Cuando Dios toma un hermano, toma una hermana, esa es la obra del Espíritu Santo que obra en el cristiano. El Evangelio poder de lo alto. Lo conocí en el año 73. Allí estaban haciendo culto, estaba el hermano David Durán como guía de obra. Estaba el hermano Daniel Carrera como miembro, casi como... Y los otros participantes que eran ahí, los que iban al culto, que los que están compartidos también con el hermano antiguo, era el hermano Guzmán y el hermano Guaycha. Y yo allí llegué, me recibieron muy bien, porque eran poquitos. Bueno, el hermano Guzmán era un niño de 16 años, parece. De eso éramos nosotros, medios locos. Más o menos en los años 71, 72, por allí. Fue yo vivía acá en Coyhaique, que había venido de la isla de Chiloé. Él había venido, me parece, de Osorno, por allí de esa provincia, y nos conocimos en la iglesia prácticamente. Yo fui invitado por un señor que ya se fue con el Señor también, Daniel Carrera. Entonces ahí, en una reunión chiquita, recibí al Señor Jesucristo yo. Estaba predicando un hermano Aldo Miller de la ciudad de Temuco. Entonces, allí yo conocí a Cristo y conocí también a tu viejo. Y desde ese tiempo fuimos amigos, hasta el día que se fue con Cristo. Participamos en muchas anécdotas, mucho trabajo en el Señor. Y bueno, así nos sorprendió paso a paso la vida cristiana. El hermano Guzmán era fiel, era trabajador de un aserradero. Y hacía miles de cosas para que venga gente. Hacía regalos, regalaba botas de goma a los campesinos por allá. Los otros decían muchas gracias y no venían nunca. O sea, así. Quería que vinieran gente, ese era su afán. Y el afán mío era ese. El hermano Weiche, lo mismo, todos metidos ahí, que llegara gente. Era entretenido porque los otros amigos que conocíamos de contemporáneos nuestros nos decían la iglesia de los tres, porque éramos solamente tres. Vamos a celebrar un culto en la iglesia de los tres. Y tu papá trabajaba en forestación, así que yo me hacía cargo de todo. Y él me daba los diezmos para que yo pudiese trabajar tranquilo y tener cómo atender. Y no sé, nosotros fuimos capos. Fue el hermano Guzmán ese. Así que nunca aflojamos. No, jamás nosotros nos criticaban a la gente. Pasamos como 4 años los tres. Ahí nomás en ese lugarcito decimos, vamos a hacer un culto, los tres. Y íbamos a la predicación al aire libre, los tres. Después dijimos nosotros, con el hermano Weiche, le dije yo, debíamos hacer unas campañas, a ver si llega alguno. Hacíamos las campañas los tres, y en las tardes, cuando estábamos reunidos en la iglesia, estábamos los tres.
pasamos los años nuevos, los 18 de septiembre, ahí los tres, la gente abrazando de fuera y nosotros los tres adentro, mirándonos unos con otros. Y así pasamos como 8 años. De repente, el hermano Huecho me dice, ¿por qué no ayunamos? Yo le dije, listo. Hermano Guzmán, ¿cómo estás? Sí, pues, tenemos que ayunar. Y dije, vamos a hacer una campaña, vamos a ayunar y vamos a salir a predicar. Ayunamos. Cuando ayunamos, llegó gente. Si el Señor dijo que nos iba a dar, ¿cuántas veces nos habló el Señor que iba a traer de muchos lugares? Y no había ninguna gente allegada, éramos todos originales. ¿Qué te parece? De una sola marca. Entonces empezamos a construir el local y empezaron a llegar de a 4 por domingo. Y los vecinos que estaban por ahí decían, ¿cuándo van a edificar para que nosotros colaboremos? ¿Viste? Y todos eran amigos de mío y amigos de tu viejo. Y ahí ya contrataban, ya teníamos a Carrera, a Vidal y otros más. ¿Viste? Hermanos y hermanos, más que hermanos. Si nosotros nos contábamos todos los secretos que teníamos. Sí. Me decía el hermano, y le iba a contar mi maldad, me decía el hermano Guzmán. Y yo también le contaba mis males. Él decía, tendrá misericordia de nosotros el Señor. Si nos arrepentimos de ellos, vamos a tener misericordia. Pero si no nos arrepentimos, no va a haber la salvación. Así, pues, hasta que llegó el momento que nos separamos para siempre. No para siempre, yo tengo la esperanza de que voy a ser salvo. No sé, pues, el hermano Huecho está en la Argentina. Muy entretenido, llevamos una vida muy amistosa, de amigos, de hermanos con tu viejo. Él era transparente y pienso que yo también lo era, así que nos unió de una amistad de toda la vida. Y nosotros tenemos una promesa con él. El Señor hizo una promesa con nosotros los tres, que íbamos a ser arrebatados de la tierra, los tres. Ese es el último recuerdo más hermoso que yo tengo de los tres. Nosotros los tres somos únicos ahí. Si no hubiera sido por nosotros, esa iglesia no se iba a levantar. Y la hermana Linda sabe muy bien. Y ella igual me ha dicho. Me dijo, si ustedes no hubieran predicado, no se hubieran sacrificado, nunca se iba a levantar la iglesia. El Señor le bendiga, iglesia. Porque yo no enseño, no es solamente Dios te bendiga, también hay que poner la mejilla. ¡Gloria a Dios! Eso tiene que estar dispuesto el soldado de Cristo. No cuando lo ve todo bonito nomás. El Señor los bendiga, hermano, bendiga a estos varones que trabajaron y lloraron antes de vosotros. Aquí está su don, hermano, su sufrimiento. Aquí está su herencia, su corona como dijo Pablo. El Señor los bendiga. Amén, Señor. Gloria a Dios. Así estamos reconociendo los que trabajaron primero de nosotros. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga a tu siervo. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En su etapa de predicador eso fue una sorpresa para mí. ¿Ya? Porque yo había estudiado sexto básico, pero en el lugar donde yo estudié había una biblioteca muy grande. Entonces yo me capacité mucho. Y en cambio él no era muy capacitado, sino que predicó más por lo que el Señor directamente por su espíritu le reveló a tu viejo. Entonces eso para mí era una sorpresa, porque no solo hablaba del Nuevo Testamento, de la doctrina, sino que también el Señor le reveló cosas profundas en el Antiguo Testamento acerca de él. Hablaba bien acerca de Elías, de Daniel, entendía todas esas cosas que son difíciles de entender. Así que eso fue lo que me impactó de él. Entonces ahí sí cosechamos. Llegó Lucho Vidal, que ya se fue con Cristo, Carrerita, Lepío, un montón de hermanos se fueron ya. Sí. Terminaron su jornada, pero se fueron en Cristo. ¿Y que caminaron años? Años y aprendieron. El Señor nos dio cómo adoctrinar por la palabra a esas personas de tal manera que dieron fruto no solo ellos, sino su familia también. Era un gran amigo.
Claro. Y un gran hombre, un evangelista, predicador, cuando él predicaba, las almas se salvaban. Y cuando él se preparaba, daba miedo. Sí. Porque me acuerdo que cuando la iglesia era chiquitita ya, acá arriba no había nada aquí. Y cuando a él le tocaba predicar, de repente el Señor lo tomaba y mandaba eso, aleluya. Que la gente se estremecía. Su trabajo de ellos, buscar al Señor y ser guiado por el Señor. Entonces el hermano Guzmán era el que siempre estaba él, buscando la presencia de Dios. Y él era el predicador que había en ese tiempo. Porque como sabía él más de la Biblia, estudiaba más la Biblia y todo. Entonces él era el predicador y el que cuando él predicaba las almas llegaban. Tenía ese don de atraer a las almas. La recomendación tenía porque decían es buen predicador, se envuelve en una y lo quieren allá en la iglesia, lo llevan después lo llevan a la otra y así se manejaba como un buen predicador. Es tanto que en esos mismos tiempos él y la Ida no le decían el hermano, le decían el pastor. Claro. Porque era bien querido en las iglesias como predicador. Ojalá algunos de ustedes le siguieran sus pasos como él era. Era un hombre que hablaba la verdad y por hablar la verdad, ¿cuántas veces fue aborrecido? Porque él hablaba como era la Biblia y en veces no le aceptaban todo lo que él predicaba, pues. Era un evangelista, tiempo hubiese sido un pastor, no hubiese fallecido y hubiese sido pastor. Y se levantó en esos años cuando estaba en todo ¿cómo le llamaríamos? El boom, algo así, ¿no es cierto?, de G. Ávila. ¿Ya? Entonces se apasionó mucho más en eso, para predicar de esa forma casi. Entonces yo me recuerdo, él siempre era su pasión de salir a predicar por el interior. Me recuerdo que antes, cuando dijo, voy a predicar al interior, y un pastor le dijo, pero ¿cómo va a ir al interior? Porque no lo entendió, es un lugar que hay por acá que se llama el interior. Por el Guadal, no sé, más en otros rincones por ahí. Entonces su deseo era eso, pues, ir a predicar por todos lados. La cosecha que tuvimos fue importante, porque no solo la gente que llegaba y se le predicaba, algunos ni siquiera le predicamos. Llegaron y doblaron las corvas ahí, en la entrada de la puerta. ¿Viste? Allí, así conocí yo a Juan Ollarzo, que entró abajo, Juan Mancilla, que entró acá arriba. Era un hombre de pura cepa dentro de la fe, tu padre. Así que espero que tú sigas los pasos, tanto Memo también, que siga los pasos, porque él dejó una senda, ¿viste? Él dejó un camino, una vara alta. Fue un hombre de Dios, en eso yo puedo decir que fue un hombre muy dedicado a la oración, oraba mucho. Predicaba la palabra, cuando había una campaña predicaba la predicación de evangelismo para ganar las almas. El Señor los usó dentro del ministerio en sanidades y así fue un hombre, el 100% diría que fue un hombre de Dios, y eso son, redondeando todo, lo que el Señor preparó en mi vida, sin pensar qué es lo que me va a tocar en Coyhaique. Él vino de Osorno, yo de Chiloé, y formamos una familia para el Señor. Y estos nuestros hijos, que ahora son 5, cada uno ya con su respectiva familia, y eso es el gozo mayor para él y para mí, que lo analizamos como 2 años antes que él parta con el Señor. Fue una dicha, lloramos.
y dimos gracias al Señor lo que Dios nos había dado y lo que vendría sería más hermoso. Y eso podría decir de él, que fue un hombre de Dios, un hombre que fue usado para la predicación de la palabra del Señor. El movimiento evangelista, a través del mensaje de él, llegaron muchos hombres al conocimiento de la verdad, llegaron a conocer la salvación. Comenta que en sus mejores tiempos 12, 11, 10 años se entregaban. Así que ahí tienen. A nuestro hermano me gustaría que nuestro hermano anciano Eduardo Márquez le haga entrega a nuestro amado hermano Ezequiel Guzmán de este presente por su esfuerzo, por su razón. Mira, yo, bueno, me erizan los pelos al recordar. El mejor recuerdo que tengo de él, cuando yo estaba enfermo en el hospital, a mí me operaron hará unos casi 30 años de la vesícula, y yo pasé complicado. Él llegó y puso sus manos, y sentí algo especial en eso. Ese recuerdo siempre lo tengo, porque él llegó, oró ahí, y al orar a poner sus manos sobre mí, que yo estaba recordando, recién tenía mucho dolor, y él me presentó al Señor, y yo vi algo especial que me tocó. ¿Ah? Y sentí que hubo algo que pasó, que fue la presencia de Dios nomás, porque puedo decirlo. ¿Ah? Claro, como que me alivió, como que me dio fuerza. Yo ese recuerdo siempre la tengo de el hermano Guzmán, y hay tantas otras cosas también por abajo de la iglesia, hermosos cultos, la presencia de Dios se movía cuando él lo tomaba, cuando hablaba en lenguas, cuando gritaba aleluya, era algo especial, ¿no? Si el hermano Guzmán tenía algo especial del Señor en su vida. El Lalo, igual, él cuando nació, estaba bien enfermito. Entonces también él, en ese tiempo, me acuerdo que él andaba muy afligido, porque su hijo se iba a morir. Y llegó a la casa y dice, hermano, mandaron a mi hijo a Santiago, dice, ya con poca esperanza de vida. Entonces dice, mi marido le dice, no, su hijo no se va a morir. Y hay que orar y buscar al Señor, y presentarle a Él, entregarle en las manos al Señor. Y su hijo no muere. Esa era la receta. Esa es la receta. Entonces, claro, después volvió sanito claro, hasta los días de hoy. El mejor recuerdo que tengo de Ezequiel son muchos, pero uno que no lo puedo olvidar, y siempre cuando recuerdo me emociono inclusive, porque fue cuando él comenzó a trabajar en la construcción. Cuando hizo su primera construcción, hizo una leñera. Lo hizo tan bien que lo felicitaron, y llegó a la casa por la tarde contento, con dinero, con cosas para la casa, y con esa felicidad radiante que él tenía cuando era feliz, cuando lograba algo. Ese es un recuerdo muy hermoso para mí, porque desde ahí ya no paró más de construir. Siguió preparándose en los planos, desarrollar los planos, y así hizo muchas construcciones después. Específica, tendría muchas, pero por ejemplo recuerdo algo específico que él era, algo que tenemos los dos, es que es ser muy friolentos. Entonces él, siempre que llegaba a la casa, quería fuego, que la casa esté calentita, y lo mismo yo, y aparte que podría ser que heredé lo del mate. Entonces siempre tomábamos mate, conversábamos, gracias a Dios
tuve una relación muy fluida con mi papá, una comunicación muy buena, siempre fue buena en todas las áreas, intensa. Él me compartió muchas cosas, su vida, no sé, su trabajo. Y eso para mí yo lo guardo en mi corazón. Todos esos momentos que teníamos de compartir así como conversar con un mate, la palabra, ese recuerdo fuerte de las noches cuando él oraba, en las mañanas, él se levantaba y oraba y yo lo veía hacer esas cosas. Entonces eso para mí es el que mi corazón me marca. Y le dije, papá, queremos que nos compre una pelota para jugar acá en el patio. Y siempre jugábamos con botellas o hacíamos moñados de papeles y la moñábamos con scotch y siempre creíamos que jugar a la pelota de esa manera era como lo más entretenido. Y mi papá de repente, de un día para otro, apareció con una pelota y nos trajo una pelota. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue el hecho de poder recordar ese tiempo? Era que al otro día de que nos había comprado la pelota, yo pateé la pelota y quedó ensartada la pelota en un alambre. Entonces llevamos un día con la pelota y yo no tenía cómo decirle a mi papá, mi hermano no tenía cómo decirle a mi papá, recién regalada una pelota y yo ya la había roto. Yo creo que ese va a ser un recuerdo que nunca voy a olvidar. Siempre lo recuerdo, siempre lo tengo ahí en mi mente y a veces cuando lo recuerdo siempre me río nomás, porque yo creo que son anécdotas. Yo creo que mi papá fue un momento en que sí pasó rabia con eso porque no era fácil comprar una pelota en ese tiempo y que durara un día, yo creo que ningún papá estaría feliz con eso. Pero después pasó todo eso. Nosotros teníamos una convención de Dorca en Chalmo. ¿Ya? Y yo no podía viajar. Yo no podía viajar porque el pastor me dijo, hermana Rosario, usted dijo, es presidente de las Dorcas ya en Coyhai, que tiene que viajar urgente. Porque tenemos una convención de Dorcas, dijo, acá se van a juntar todas las Dorcas. Entonces, y yo tenía que viajar y la Lela iba a viajar igual. Y él dijo, ¿y por qué tiene que viajar la Lela si ella...? Yo le dije, pero ella quiere ir igual. Yo no que vaya ella en lugar de yo. Y de repente va a Río, yo estaba viviendo arriba y me dice, suegra, no se preocupe, yo le voy a dar todos los pasajes. Así que me dijo, ¿cuándo va a viajar? Y yo dijo, la ida le va a sacar los pasajes. Y sabe que me pagó los 2 pasajes de vuelta. Y yo nunca le había recibido eso fue una obra tremenda que él hizo y nunca lo esperaba ni una cosa. Me pagó los pasajes, me dijo, vaya nomás, cumpla con tu deber como Dorca, dijo, vaya a cumplir con tu deber allá. Que no queden mal, dijo. Y hay un recuerdo muy particular, ahora que me preguntas de esto. Llegamos a Río Mayo, y cuando llegamos a Río Mayo, con el vehículo andando, a los saltos, recuerdo que el vehículo se paró. Y me acuerdo que yo empecé a rabiar porque yo dije, ¿cómo otra vez? Y ya pasó en Coyhai, que pasó en el camino, y ahora acá en Río Mayo, siendo que el vehículo lo había tenido por mucho tiempo antes y no había tenido ninguna pana. Y justo en ese viaje empezó a tener falla. Llegamos a Río Mayo y el vehículo, recuerdo que se paró, y yo empecé a alegar. Recuerdo que Janet me empezó a retar, mi mamá me decía que me calme, mi papá estaba callado atrás, estaba en silencio. Cuando yo empecé a buscar a buscar un mecánico o alguien que me ayude, y yo le daba arranque, yo revisé el motor, empecé a buscar dónde estaba la falla del vehículo para que partiera, y en eso mi papá me dice, hijo, relájate, lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar. Y recuerdo que mi papá llegó y nos tomó a nosotros que estábamos ahí, estaba Janet, estaba mi mamá y estaba Davidcito, que tenía como 3 añitos, y se puso a orar. Y oramos, recuerdo, y él oró y le pidió a Dios que por favor hiciera partir ese vehículo, y en eso yo tomo la llave y el auto partió.
Y yo me alegré y yo dije que, pero que el auto partió con la oración que hizo mi papá. Estábamos en Río Mayo, y entonces yo voy y yo le dije a mi papá, pero igual para ser más precavido voy a buscar un mecánico. Ahora que el auto estaba andando ya podía ir a un mecánico, busqué un mecánico, fuimos a la bomba de benzina y nos dieron el dato. El mecánico revisó el vehículo completo y dijo, el vehículo no tiene nada. Entonces recuerdo ese momento que vivimos en Río Mayo, fue una experiencia muy bonita. La ciudad de Coyhaique, una hermosa ciudad, no es grande la ciudad, pero una ciudad muy acogedora, muy lindo. Coyhaique, será porque yo vivo acá, lo encuentro lindo, y mucho paisaje, ¿no es cierto? Eso me gustó, y contento porque salieron llenos de la palabra, llenos de la presencia. Entonces todo eso para mí es una satisfacción, mucho gozo. En la helada mañana del 15 de abril del año 2010, a las 7 a.m., Ezequiel se dirige a la iglesia del Señor a orar ante de sus hermanas de la sociedad femenina. Él vuelve contento, feliz, prepara su mate antes de ir a trabajar, se despide de su esposa con gozo, ya que esa mañana recuerdan una visita exitosa donde sus hermanos, la familia Vidal. En resumidas cuentas, yo estaba haciendo un trámite específicamente en el ejército, porque ya llevaba 1 año y medio trabajando en ese lugar y hace como 2 semanas antes de que papá falleciera, estuve conversando mucho con él, conversamos harto y llegamos a la conclusión de que él quería que yo me viniera para acá, cuando él siempre quería que yo formara mi vida dentro del ejército. Y con las cosas que yo le estaba contando, que no me sentía cómodo, él me dijo, hijo, ven para acá y acá vamos a ver qué podemos hacer, buscamos un trabajo, podemos hacer algo. Y esa yo creo que fue la confirmación de lo que yo quería, porque yo estaba esperando a que él me diera el visto bueno para poder renunciar a donde estaba trabajando. Iba a la mitad de la renuncia, que es un proceso aproximadamente 2 meses, iba a la mitad de ese proceso cuando supe la noticia. Mi papá se había caído, pasaron 6-7 horas o quizás menos y ya había fallecido. Yo estaba en un lugar lejos, estaba en Calama, y me sentí, yo creo que uno de los sentimientos que tuve dentro de mi corazón fue impotencia. Me sentí rabia porque no pude estar ahí. Después pensé, dije, mi papá ya se fue y yo no pude despedirme de él. Ese día me llaman como a las 11, me llaman. Me llama José, me dice, mami, tiene que viajar, sí o sí. Yo le dije, hijo, ¿qué cosa está pasando? No me lo quería decir. Tiene que viajar, man. Yo le voy a sacar los pasajes, pero le voy a avisar luego a las 3. Después me volvió a llamar como a las 2, las 3 serían, me acuerdo bien. Me dice, mami, dijo, yo le estoy diciendo esto, dijo, pero usted, ¿dónde está? Yo le digo, estoy aquí en Puerto Vara, para abrir el 2.º piso de mi hermana. Y me dice, mami, dijo, un man tuvo un accidente, dijo, está muy grave, vida o muerte, me dijo, todo está angustiado, mami, no va a vivir más de 1 hora, 2 horas, no va a vivir. Yo agarré, yo le dije, empecé a llorar, arriba subió la Blanca, dijo, ¿qué le pasa a la Chayo que está arriba llorando? Llegó mi hermana, yo le dije, mi yerno, le dije, tuvo un accidente, le dije. Y tengo que viajar, y yo estaba como 10 días ya, y yo me he ido para que 1 mes. Y yo no lo alcancé a ver tampoco, y demasiado lo hubiera alcanzado a ver, mira. Si yo me hubiera ido rápido,
A Urgencia yo lo alcanzo a ver, pero no lo alcancé a ver vivo. Porque ese día yo estaba en el hospital, la hermana Aida me dice que había caído. Pero nunca yo me imaginé que era tan grave, porque siempre viste que le daban esos desmayos. Por una parte, muchas veces no entiendo por qué Dios se lo llevó antes. Porque yo a veces he pensado eso de que Él tenía mucho que entregar todavía. Sobre todo en su legado, lo que conversamos anteriormente en cuanto a sus generaciones. Y eso de repente lo pienso, pero igual creo que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe y por qué se fue antes. Entonces ese sentimiento de saber de que Él se fue antes, para mí me produce un poco de pena, porque de verdad que lo extraño mucho, porque conversábamos mucho, teníamos esa relación siempre. Todos se despidieron de Él, todos estuvieron con Él, todos estuvieron un día antes o en la mañana, compartieron con Él, y yo no pude eso. Y más pena después me daba cuando todos decían que yo lo vi un día antes, lo vi horas antes, yo lo vi cuando estaba trabajando en el lugar donde se cayó, y yo no podía decir nada porque la última vez que lo vi habían pasado 2 meses, creo. Así que la verdad que fue sentimientos muy prácticamente depresivos, sentimientos de angustia, sentimientos de tristeza, sentimientos que muchas veces me los cuestiono también. ¿Por qué tuve que yo pasar en un lugar tan lejos? Ahora va a cumplir 10 años de que él se fue de una manera tan repentina que nosotros nunca nos iba a pasar por la mente que iba a pasar. Y ahora, después de 10 años, decirle a mi papá que se ha echado de menos todo este tiempo. Cuando él se fue, yo tenía un hijo que era Vicente. Ahora ya tengo 2 más, Patito y Sergio, que me hubiese encantado que ellos hubiesen podido conocer a su abuelo, a su tata Ezequiel. Yo en mi casa tengo un cuadro de mi papá y siempre trato de decirle quién era mi padre. Les digo que está en el cielo, que él era mi papá, para que ellos sepan y tengan el conocimiento de su abuelo. A mí me hubiese gustado haber que hubiese conocido a Pato. Qué importante hubiese sido, imagínate cómo era mi papá. Que él ande con él arriba del camión, mi papá lo íbamos a perder. De la manera como es, tanto que le gustaba a él los vehículos, los autos, y él no sabía manejar. Imagínate al lado de Pato iba a andar, pero feliz, fascinado. Pero las cosas pasan por algo. Mi papá ya lleva 10 años que partió y se extraña mucho su ausencia. Y no sé qué puedo decir, que lo extraño, que soy una mujer adulta, pero hasta el día de hoy me siento como una niña y dan ganas de sacar esos gritos y decir, papita, te extraño, y tenerlo aquí, abrazarlo, pero después te viene como chutas, la realidad, pues aceptar la realidad. Estaba tan contento cuando de repente un teléfono sonó. La Pati Vidal me llamó y me dijo, ¿cómo está, hermano? Yo le dije, estoy acá, pero pronto voy a ir a Coyhaique, le digo, tengo una mala noticia. Yo le dije, cuéntamelo. El hermano Guzmán se sentó y murió. Oye, yo ese momento ya le dije, Pati, yo le dije, no tengo algo para contestarte. Empecé a llorar. Tuve como 3 días llorando. Ese es el recuerdo que tengo ahí. Y yo lo vi cuando subió para el cielo, antes que muera. Lo vi que se fue para subir. Y eso es que yo lloraba tanto. Menos que se salvó. Pero el hermano Guzmán está en el cielo. Si yo lo vi, pues yo lo vi como un partido para arriba. Está en el cielo su papá. Y por ser un valiente. Eso sí que son valientes. Es una valentía, pero incomparable.
Yo creo que uno de los legados que mi papá puede habernos dejado a todos es la fe. La fe, ¿por qué motivo? Porque sé que su vida fue difícil, no fue fácil, su vida tuvo momentos amargos, como también momentos felices, pero a pesar de todo eso, siempre la fe lo empujó a estar quieto, a estar tranquilo, a confiar en Dios. Cuando venían a cobrarle, porque sus empleadores a él no le pagaban, ahí él ocupaba la fe. Cuando tenía problemas en el matrimonio, ocupaba la fe. Cuando tenía problemas con los hermanos de la iglesia, que nosotros como hijos, como familia cercana lo veíamos, se ocupaba la fe. La fe yo creo que lo llevó a terminar su carrera con los brazos arriba, y pienso yo que es el legado que nosotros tenemos que pensar y copiar. Claramente veo que la vida de mi papá no fue fácil. Desde que él salió a muy corta edad desde Osorno, entiendo yo que él salió buscando un mejor futuro, salió buscando una proyección de vida, quizás arrancando por la situación, por el contexto, pero se vino dejando a su parentela, a su familia, hacia el sur, hasta que llegó a la región de Aysén. Aquí conoció al Señor, aquí conoció a su esposa, aquí tuvo familia, tuvo hijos. El Evangelio es el legado que nos dejó a nosotros como hijos, y que también, por eso yo doy gracias a Dios en algo en que mi papá alcanzó y mis hijos alcanzaron a disfrutar a su abuelito. Porque ellos también, aunque eran muy pequeños, ellos vieron a su abuelito como cristiano, como predicador, como un hombre que amaba la palabra, amaba la iglesia, un hombre muy entregado. Entonces, ese legado que nosotros como hijos vimos a lo largo de nuestra vida, también mis hijos lo pudieron percibir. Y ese legado yo sé que ha marcado también el corazón de ellos. Y ese es el legado que nosotros podemos tomar de él. Por ejemplo, un hombre que no veía el clima, ni la circunstancia, aunque a veces, como toda persona, tenemos alto y bajo, muchas veces no estaba bien. Como todos pasamos por circunstancias, por pena, tristeza, preocupaciones, sin embargo él siempre con su ánimo, su disposición en la iglesia, congregándose, estudiando la palabra, siempre preparándose para entregar una palabra, si es que era necesario. Y él no necesitaba estar nombrado un día específico para entregar una palabra, sino él siempre estaba eso, esa era su vida, ese era su estilo de vida. Bueno, nosotros como de niños, nosotros siempre tuvimos el Evangelio. Fue el legado y la palabra. A pesar de que mi papi no tenía estudios, no tenía de repente la capacidad como para expresarse, él lo hacía de una manera él podía exhortar la palabra. Y nosotros de niños nos crecimos con eso, que siempre mi papá fue un maestro en la palabra, era un predicador. Esa fue nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia. Y hoy en día yo creo que ha remarcado y quedado la unidad también que tenemos nosotros como familia, en estar nosotros, nuestros hermanos, con mi mamá. Eso yo encuentro que ha sido como el legado más importante que él nos ha dejado. Estar unidos. Sentir el dolor, si uno de nosotros siente algo, pasa algo, nosotros igual es nuestro dolor. Somos muy unidos y eso yo se lo agradezco primeramente a Dios, pero mi papá siempre nos inculcó a nosotros eso. Enseñar la palabra de Dios, todo el contenido de la Biblia, enseñarlo, transmitirlo, enseñar dentro de la congregación de nuestra iglesia, en la familia, en sus hijos y todos los jóvenes que se acercaban a él, ahí estaba la palabra de Dios, leyéndole, exhortándole, que aprendan y intándole también que estén cerca de Dios en la oración, en la alabanza que complementaban. Tres cosas importantes: la lectura de la palabra de Dios, la oración y la alabanza a Dios, la que es la adoración.
Y como esposo, cariñoso, tierno, se reía siempre cuando él decía un halago, se reía. Yo a veces me daba como vergüenza, así porque lo decía delante de la gente, pero él era un hombre de piel, su costumbre de decir las cosas, lo que sentía su corazón. Y como papá, fue muy cariñoso, muy tierno, hacía dormir los niños en sus rodillas, y fue lo hermoso nuestra vida, 35 años que pudimos vivir. Y la abrazaría y le diría que lo que el Señor nos juntó fue lo más hermoso que pudo suceder. Creo que fue la integridad que él tenía. Pienso que su integridad como padre, su integridad como cristiano, su integridad como predicador, su integridad como amigo, yo creo que fue única. Su integridad fue algo que hasta los días de hoy me ha hecho siempre pensar, siempre recuerdo que su integridad como varón fue algo importante para que muchos pudieran tomar confianza con él, para que muchos pudieran tener esa cercanía con la cual él la tenía tan fácil. Creo que la integridad hizo que nosotros también lo amáramos aún más. El Evangelio que él nos enseñó, de por sí lo íbamos a aprender, porque somos promesa de Dios, pero la integridad que él tenía, yo creo que fue el legado más grande para mi vida, y pretendo también enseñarles a mis hijos. Yo siendo el menor, había una palabra que él siempre me decía, y era la palabra verdad. Él me decía el verdadero, el legítimo. Y la verdad que no sé si ahora haya sido porque yo sea el menor o no. Algo de verdad tendré como para que mi papá pudiera decirme esas palabras tan grandes y fuertes. Yo ahora grande me siento honrado por mi papá, el hecho de que él me diga eso. Bueno, sin duda es el mejor legado que me ha dejado o nos ha dejado nuestro Padre, es el Evangelio, los caminos de Dios. Sin duda es el mejor legado que un hijo pudiera tener. Es algo que es el mayor tesoro que Él me ha dado, y es el mayor tesoro que yo también puedo entregarle a mis hijos. Hoy día yo puedo hablar de la palabra con mis hijos, puedo enseñarles de la palabra de Dios, puedo enseñarles de los caminos de Dios, gracias al legado que nos entregó nuestro Padre a nosotros como hijos. Sin duda es el mejor legado que nos ha dado, el estudiar la palabra, el amar su palabra, como muy pocos lo hacen hoy en día, el amar la palabra de Dios, el amar su venida, el cielo y todas las cosas que nos enseña la Biblia. El mejor legado es el Evangelio que me entregó mi padre. Él salió de Osorno, aquí llegó a Coyhaique, conoció a su esposa, tuvo hijos, tuvo la oportunidad de conocer a algunos de sus nietos, y creo yo que a pesar de los momentos difíciles y los momentos felices que tuvo él fue feliz. ¿Ya? Yo me quedo con esa idea de que mi papá fue feliz en la vida que Dios le permitió tener aquí en Coyhaique. Todos se preguntan qué pasó, por qué se fue tan pronto, si estaba como en la cúspide de algo tan bonito en la iglesia, en su ministerio. Pero veo y quiero creer que él fue feliz, disfrutó trabajar como maestro, disfrutó trabajar en la iglesia, disfrutó ser padre, disfrutó ayudar, enseñar, y esas cosas son las que uno valora y guarda. Así que yo, a pesar de todo, me quedo con esa idea de que mi papá, en todo lo que emprendió, en todo lo que hizo, él disfrutó y fue muy feliz.